¿Alguna vez has sentido ese escalofrío que recorre tu espalda, como si estuvieras a punto de presenciar algo grandioso e inevitable? Pues el último papa ha muerto, y con él, según antiguos escritos, comenzaría el temido juicio final. ¿Te suena a exageración? A muchos también les parecía, hasta que se dieron cuenta de que algunas de las profecías más antiguas, como la famosa profecía de San Malaquías, tal vez no estaban tan equivocadas después de todo. Estamos viviendo una crisis dentro de la Iglesia, escándalos de abusos, pandemias y una confusión generalizada que parece sacada directamente de las páginas del Apocalipsis. Si alguna vez miraste a tu alrededor y pensaste, algo grande está por suceder, quédate porque vamos a adentrarnos en temas que muy pocos se atreven a tocar. Hay un simbolismo profundo detrás de la muerte del Papa Francisco y podría revelar secretos capaces no solo de cambiar la historia de la Iglesia Católica, sino también el futuro mismo de la humanidad. Prepárate para sumergirte en un mundo donde la fe verdadera, la esperanza y hasta la sospecha de un falso profeta se entrelazan de una manera escalofriantemente real. No es una película de Hollywood. Es la vida real llamando a la puerta de Roma, invitándonos a mirar hacia adentro, buscar una renovación espiritual y preguntarnos, ¿qué es lo que viene ahora? Te adelanto algo. Una vez que escuches los detalles que vamos a explorar juntos, tu forma de ver el presente y lo que está por venir no volverá a ser la misma. Poca gente lo sabe, pero la muerte del Papa Francisco ha reavivado con una fuerza sorprendente las discusiones alrededor de la misteriosa profecía de San Malaquías. Según esta predicción medieval, habría 112 papas antes del tan esperado juicio divino. ¿Y adivina qué? Francisco sería el último en la lista. ¿Casualidad? Para quienes están prestando verdadera atención, no lo parece en absoluto. La sensación de que estamos presenciando algo mucho más grande es casi palpable en el aire de Roma y en los susurros de los pasillos del Vaticano. Durante siglos, las personas miraron esta lista profética con una mezcla de escepticismo y fascinación. Pero ahora, tras el fallecimiento de Francisco, la teoría de que estamos al borde del apocalipsis ha cobrado nueva vida. Es como si las piezas de un antiguo rompecabezas finalmente encajaran, revelando una trama que muchos prefirieron ignorar, y la posibilidad de que la próxima figura que emerja sea el infame falso profeta no hace más que añadirle más leña al fuego de esta historia que ya parece sacada de un thriller espiritual. Piénsalo. No todos los días presenciamos acontecimientos que parecen eco de profecías de hace casi 1000 años, ¿verdad? Muchos fieles, movidos por la emoción, han comenzado a ver en las pandemias, la crisis de la Iglesia y los escándalos de abusos, señales de un gigantesco giro espiritual. Otros prefieren creer que solo se trata de una serie de infortunios, pero de una manera o de otra, en el imaginario popular, la muerte de Francisco marca claramente un antes y después. Y no es difícil entender por qué. Después de todo, la profecía habla de un Pedro el Romano que guiaría a la Iglesia en medio de grandes tribulaciones, seguido por la destrucción de Roma y el temido juicio final. Francisco, con su sangre italiana y su profunda raíz en la tradición católica, encaja en esta narrativa de una forma casi inquietantemente perfecta. Todo esto despierta esa pregunta incómoda que muchos prefieren evitar. ¿Ha comenzado realmente el fin? Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque si la muerte del Papa Francisco marca, de verdad, el cumplimiento de esta antigua profecía, ¿qué nos espera ahora? ¿Cómo podemos prepararnos para lo que viene? Eso es justamente de lo que hablaremos a continuación. Los orígenes y el simbolismo detrás del recorrido del último Papa de la lista. Cuando hablamos del Papa Francisco, es imposible no notar el profundo simbolismo que carga su origen.
Aunque nació en Argentina, tierra de tango y asado mundialmente famoso, su sangre era profundamente italiana. Sus padres emigraron del Piamonte, una región que está apenas a un paso de Roma, trayendo consigo una cultura rica, una fe católica ferviente y esa devoción apasionada hacia la Iglesia que solo los italianos parecen poseer. Esa conexión tan fuerte que Francisco tenía con Roma parece ser algo más que una simple coincidencia. Es casi como si estuviera escrito en las estrellas, o mejor dicho, en las líneas de la profecía de San Malaquías. Y aquí viene un detalle fascinante. En la tradición profética, el último papa sería conocido como Pedro el Romano. El verdadero nombre de Francisco era Jorge Mario Bergoglio, pero eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados de toda la historia de la Iglesia Católica. San Francisco era conocido como el hermano menor, lo que simbólicamente podría interpretarse como un hijo espiritual de Pedro, el primer papa. Se te pone la piel de gallina, ¿verdad? Para quienes prestan atención, este tipo de simbolismo actúa como un mapa oculto dentro de la historia. Otro punto fascinante. Al adoptar el nombre de Francisco, no solo estaba honrando la humildad y la misericordia, temas en los que profundizaremos en un momento, sino que también se estaba alineando con la idea de una renovación espiritual. Es casi como si, en el fondo, supiera que tendría un papel crucial en tiempos de crisis para la Iglesia y el mundo. No se trataba solamente de gobernar el Vaticano, era una misión de guiar las almas a través de la tormenta. Si tiramos aún más de este hilo simbólico, podemos ver que Francisco cargaba sobre sus hombros una misión pesada: ser un puente entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad, entre la fe verdadera y el diálogo interreligioso. En una época en la que el mundo parecía más dividido que nunca, él surgió como un signo de esperanza, incluso mientras las nubes apocalípticas se acumulaban en el horizonte. Ahora, con su muerte, muchos se preguntan, ¿todo este simbolismo era también una advertencia? Algo destinado a prepararnos para el surgimiento del falso profeta y los días de gran tribulación espiritual que, según el Apocalipsis, precederán al juicio divino. Quédate con esa idea, porque enseguida nos vamos a sumergir en los desafíos y las crisis que marcaron el papado más turbulento de las últimas décadas. El pontificado del Papa Francisco no fue para corazones débiles, eso seguro. Desde el primer momento se enfrentó a una avalancha de problemas que habrían hecho dudar a cualquier líder de aceptar tal misión. Era una época en la que la crisis dentro de la Iglesia Católica alcanzaba niveles alarmantes, sobre todo con la explosión de escándalos de abusos que destrozaron la confianza de millones de fieles en todo el mundo. Y en lugar de esconderse tras las cortinas del Vaticano, Francisco salió a la luz para enfrentarse de frente a esas heridas abiertas. A los escándalos se sumaba una batalla silenciosa pero feroz dentro de la misma Iglesia. La palabra de moda era sinodalidad, un intento audaz de hacer que la Iglesia fuera más participativa y menos autoritaria. Pero seamos sinceros, no todos estaban encantados con esa idea. Francisco se encontró atrapado en un brutal tira y afloja entre los conservadores, decididos a preservar la tradición a toda costa, y los progresistas que exigían reformas profundas. Era una auténtica lucha por el alma de la Iglesia, un desafío que puso a prueba no solo su liderazgo, sino la unidad misma de la institución. Y como si la crisis interna no fuera suficiente, el mundo exterior también parecía desmoronarse. Guerras, pandemias, polarización política, desastres climáticos. Parecía que el apocalipsis llamaba a la puerta cada semana. Francisco trató de ser una voz de esperanza en medio de tanto caos, pero admitámoslo, mantener viva la fe cuando todo se viene abajo es tarea de gigantes. Aprovechó cada oportunidad, reuniones, cartas,
discursos públicos para recalcar la necesidad de una renovación espiritual y de compasión entre las naciones. En medio de toda esta turbulencia, Francisco tampoco se apartó de los temas controvertidos. Habló abiertamente sobre la acogida a los marginados, el cuidado de la creación y la necesidad urgente de repensar un capitalismo despiadado que devora los valores humanos. Para muchos, fue un faro de luz en tiempos oscuros. Para otros, un provocador que tal vez, incluso, abría el camino al surgimiento del falso profeta anunciado en el Apocalipsis. Todo depende, por supuesto, del cristal con que se mire. Al final, el pontificado de Francisco fue una verdadera prueba de fe, tanto para la Iglesia como para sus seguidores. ¿Estábamos realmente preparados para vivir el mensaje auténtico del Evangelio o nos habíamos conformado con una versión diluida de él? Esa pregunta resuena con más fuerza que nunca ahora, después de la muerte de quien, incluso en medio de crisis sin precedentes, intentó mantener viva la llama de la fe verdadera. Y precisamente esa llama vamos a verla brillar aún más en la próxima parte, cuando hablemos de su humildad y su énfasis en la misericordia. Si hubo algo que definió el estilo del Papa Francisco, fue la manera desarmante y genuina en que vivió la misericordia. No se trataba solo de dar discursos bonitos, salía a la calle, al mismo corazón donde el dolor humano late con más fuerza. Se volvió casi habitual verlo visitando cárceles, tendiendo la mano a quienes la sociedad había olvidado hacía mucho. Lavó los pies de inmigrantes, de mujeres, de personas de otras religiones, rompiendo protocolos que, hasta entonces, parecían intocables en el corazón del Vaticano. Estos gestos no eran solo simbólicos, eran poderosos. Mostraban una iglesia que buscaba acoger más que juzgar, sanar más que condenar. Y fue precisamente gracias a esta actitud que Francisco se ganó el apodo cariñoso de el Papa de la Misericordia. Y, honestamente, no podría haberle quedado mejor ese título. Un hombre que, incluso rodeado de escándalos y crisis dentro de la Iglesia, jamás dejó de predicar la esperanza y el amor incondicional, ese amor que el mundo moderno tantas veces olvida. ¿Te imaginas el impacto de estos gestos en un mundo agotado por pandemias, guerras y miedo? Era como una bocanada de aire fresco en una habitación sin ventanas. A través de acciones prácticas, Francisco nos enseñó que la verdadera fe es aquella que se arrodilla para servir a los demás, incluso cuando no hay cámaras cerca. Un ejemplo que cualquiera de nosotros puede seguir, visitando un asilo, ayudando a un vecino necesitado o simplemente ofreciendo un oído atento a quien esté sufriendo. Por supuesto, para algunos, esta humildad fue recibida con sospecha. «Será solo marketing», susurraban a puerta cerrada. Pero quienes prestaron verdadera atención a sus acciones vieron una coherencia rara de encontrar. Francisco, el hombre sencillo, llevaba en sí mismo la memoria viva de Pedro, el primer papa, aquel que, según la tradición, también murió en Roma durante tiempos duros, perseguido por predicar la misericordia y el amor por encima de las reglas. Y es precisamente esta coherencia entre sus palabras y sus actos lo que dejó una huella destinada a resonar a través de los siglos. En la próxima parte veremos cómo la influencia de Francisco se extendió mucho más allá de la Iglesia Católica, impactando al mundo entero en momentos críticos, desde el diálogo interreligioso hasta acuerdos históricos orientados a promover de verdad la fraternidad humana. El Papa Francisco nunca se conformó con hablar solo dentro de las paredes de la Iglesia. Llevó su voz al mundo entero. Uno de los momentos más poderosos fue la firma del documento sobre la fraternidad humana en Abu Dhabi, donde se mostró hombro a hombro con líderes musulmanes. Allí dio un paso de gigante hacia el diálogo interreligioso, demostrando que la verdadera fe busca unir, no dividir.
En una época de extremismos e intolerancia crecientes, su acto fue como plantar un árbol en medio de un desierto en llamas. Pero Francisco no se detuvo allí. Mientras el mundo se sumía en la incertidumbre de una pandemia global, fue uno de los pocos líderes mundiales que clamó por unidad, compasión y responsabilidad colectiva. ¿Recuerdas aquella escena de él solo en la plaza de San Pedro, bajo la lluvia torrencial, orando por toda la humanidad? No fue solo un gesto simbólico, fue un grito silencioso de esperanza para quienes ya empezaban a perder la fe en la vida misma. Fue como presenciar una luz que, testaruda, se negaba a ser apagada por la oscuridad total. Y no hace falta mirar demasiado para ver que también asumió una postura firme frente al cambio climático. Su encíclica Laudato Si fue prácticamente un llamado espiritual de emergencia, instando a todos, católicos o no, a cuidar de nuestra casa común. Después de todo, ¿de qué sirve predicar el amor al prójimo si estamos destruyendo el planeta que compartimos? Francisco dejó claro que la verdadera espiritualidad tiene consecuencias prácticas y diarias en cómo tratamos el mundo que nos rodea. Naturalmente, todo este impacto global también generó incomodidades. Muchos críticos alegaron que se estaba involucrando demasiado en temas políticos. Otros sugerían que su impulso por la fraternidad y la paz podría peligrosamente allanar el camino para el surgimiento del falso profeta anunciado en el Apocalipsis. Después de todo, según algunas interpretaciones, antes del juicio divino el mundo viviría un tiempo de falsa paz, ¿verdad? Así que cada movimiento de Francisco era seguido con una mezcla de admiración y temor. El hecho es que su muerte, en un mundo todavía tan dividido y herido, dejó un vacío difícil de llenar. ¿Quién llevará ahora esta antorcha de esperanza y renovación espiritual en tiempos tan difíciles? En la siguiente parte, nos adentraremos aún más en lo que muchos creen que podría ser una señal apocalíptica: la muerte de Francisco como posible desencadenante del cumplimiento de las profecías más temidas de la humanidad. Cuando el Papa Francisco cerró los ojos por última vez, muchos sintieron que algo invisible, pero inmenso, había cambiado. No fue solo la pérdida de un líder querido, fue la abrumadora sensación de que comenzaba un nuevo capítulo, más oscuro, largamente anunciado. La profecía de San Malaquías hablaba del último papa antes del juicio divino, y aquí estamos, enfrentando el eco de esas palabras. Para quienes conocen el libro del Apocalipsis, la muerte de Francisco suena como el primer trueno retumbando en el horizonte. La tradición dice que tras el último papa surgiría una figura seductora, el falso profeta, capaz de engañar incluso a los elegidos. Con la silla de Pedro ahora vacía, la ansiedad crece. ¿Quién será el siguiente? ¿Será alguien que continúe la obra de misericordia y diálogo interreligioso de Francisco? ¿O alguien que, bajo la apariencia de luz, traiga confusión? Este es uno de esos momentos históricos en que la verdadera fe es puesta a prueba por el fuego. Creer es fácil cuando todo va bien. Mucho más difícil es mantener la esperanza cuando llegan las pruebas. Las señales están por todas partes para quien quiera verlas. Crisis dentro de la iglesia, escándalos de abusos, guerras interminables, una pandemia que sacudió los cimientos de la sociedad, desastres naturales multiplicándose. Parece que el mundo corre por las páginas del Apocalipsis como un tren desbocado. Y en el centro de todo, la muerte de Francisco se destaca como esa marca silenciosa, ese momento al que sin duda miraremos atrás durante años como el inicio de algo mucho más grande. Pero escucha bien, no todo está perdido. La profecía habla de tiempos duros, sí, pero también de renovación para aquellos que mantengan viva la verdadera fe. Es la vieja historia de la tormenta que, tras devastarlo todo, prepara el terreno para una nueva vida. Francisco, con su énfasis en la misericordia y el cuidado de los más vulnerables,
pudo haber sido la última gran advertencia antes del gran invierno espiritual que se avecina. La verdadera pregunta ahora es, ¿estamos preparados? Y esa preparación no empieza solo con oraciones o gestos simbólicos. Empieza con elecciones diarias. Buscar la verdad, cultivar la compasión, estar atentos a los signos. En la siguiente parte, vamos a mirar más de cerca la asombrosa precisión de los 112 papas predichos, una secuencia tan inquietantemente exacta que pone la piel de gallina, y reflexionar sobre si realmente estamos presenciando el fin de una era. Desde tan atrás como el siglo XII, la profecía de San Malaquías ha proyectado una sombra misteriosa sobre el futuro de la Iglesia Católica. Y aunque parezca increíble, si contamos cuidadosamente, desde el Papa Celestino II hasta el Papa Francisco, hemos tenido exactamente 112 papas. Parece el argumento de una película, pero es historia documentada. Ese número exacto ha reforzado para muchos la creencia de que, efectivamente, estamos siendo testigos del final de una era, mientras que para otros despertó esa sensación en el estómago que se siente cuando todas las piezas de un rompecabezas empiezan a encajar. Durante siglos, eruditos y curiosos por igual han intentado descifrar los lemas asignados a cada papa en la lista de San Malaquías. Algunos son tan inquietantemente específicos que resulta difícil descartarlos como simples coincidencias. Tomemos como ejemplo al Papa Francisco. Su lema hablaba de tiempos de gran tribulación y de un pastor que guiaría a su rebaño a través de incontables pruebas. ¿Te suena familiar? Crisis dentro de la Iglesia, escándalos de abusos, una pandemia global, polarización extrema. Es difícil negar que la descripción encaja casi demasiado perfectamente. Si quieres profundizar más en estas profecías, y te lo recomiendo mucho, libros como Las profecías de San Malaquías y El Código de la Biblia son un excelente punto de partida. Es fascinante ver cómo estos símbolos han sobrevivido a través de los siglos, resistiendo guerras, cismas y agitaciones globales. Y es precisamente esa resistencia la que nos hace preguntarnos, ¿son estas advertencias simplemente parte de una tradición religiosa? ¿O podrían ser señales concretas dejadas para prepararnos para tiempos de profunda prueba espiritual? Algunos escépticos afirman que las descripciones fueron escritas después de los hechos. El viejo argumento de todo está inventado para tratar de quitarle peso al asunto. Pero seamos honestos, con lo precisa que es la lista, incluso las mentes más incrédulas terminan rascándose la cabeza. Especialmente ahora, con el Vaticano enfrentando un vacío histórico y el mundo sintiendo esa inconfundible sensación de que algo mucho mayor está por suceder, como si estuviéramos en la cuenta regresiva hacia lo que muchos llaman el juicio divino. Y hablando de precisión profética, nuestro próximo tema trae uno de los episodios más intrigantes de toda esta historia. El breve y misterioso pontificado de Juan Pablo I, el papa que gobernó solo 33 días y cuya muerte sigue generando asombro y sospecha hasta hoy. Otro detalle profético que añade aún más misterio. Seguimos. La historia del Papa Juan Pablo I es, sin exagerar, uno de los capítulos más enigmáticos de la era moderna de la Iglesia Católica. En 1978 ocupó la silla de Pedro y, para sorpresa de todos, falleció apenas 33 días después. 33 días, un número que, para quienes valoran el simbolismo, resuena profundamente con la edad a la que, según la tradición, murió Jesús. ¿Coincidencia o no? Fue otro detalle que hizo que muchos se detuvieran a pensar en cuán quirúrgicamente parecían desarrollarse estas profecías, especialmente las de San Malaquías. Y hay más. Durante el breve papado de Juan Pablo I, dicen que una media luna era claramente visible en el cielo, casi como una firma profética escrita en los cielos. Según la lista de San Malaquías, su lema era De medietate lunae,
de la media luna. Escalofríos, ¿verdad? Un papa de sonrisa dulce, lleno de planes de reforma, que simplemente desapareció. Hasta hoy, su muerte sigue rodeada de misterio, teorías de conspiración y debates acalorados dentro y fuera del Vaticano. Para quienes quieren profundizar aún más, recomiendo encarecidamente el libro En el nombre de Dios, que investiga qué pudo haber llevado a la repentina muerte de Juan Pablo I. Entre intrigas políticas, intereses financieros y luchas internas en la Iglesia, el panorama que se pinta es digno de una novela de suspense. Y detrás de todo esto, persiste una sensación innegable que fuerzas mucho mayores de lo que imaginamos moldean el destino de los papas y de la Iglesia misma. Un símbolo poderoso que nos recuerda que no todo lo que sucede es mera casualidad. La muerte de Juan Pablo I dejó una cicatriz profunda, exponiendo cuán vulnerable es el liderazgo de la Iglesia, tanto a amenazas visibles como invisibles. Algunos vieron en su partida una advertencia divina de que se avecinaban grandes tormentas que ahora, con la muerte del Papa Francisco, parecen haber llegado finalmente. La delgada línea entre el poder espiritual y la corrupción humana nunca había estado tan expuesta. Y este patrón de signos y tragedias, entrelazándose a lo largo de los siglos, nos lleva directamente a nuestro punto final. Como la profecía de San Malaquías, sobreviviente de casi 900 años, sigue resonando en los corazones de quienes buscan entender lo que el futuro podría deparar. Si lo piensas bien, que la profecía de San Malaquías fuera escrita allá por el siglo XII, es difícil no quedar impresionado. Han pasado casi 9 siglos, atravesando guerras, cismas, renacimientos, revoluciones, y aún así, esta secuencia de 112 papas permanece profundamente arraigada en el imaginario humano. Es como si el simbolismo contenido en ella hubiera resistido las mareas del tiempo, demostrando que la fe y el misterio tienen raíces mucho más profundas que cualquier moda pasajera. A lo largo de este periodo, generación tras generación de estudiosos creyentes y buscadores han profundizado en estas listas, tratando de discernir si estaban contemplando una visión sobrenatural o simplemente una serie de coincidencias históricas increíblemente bien alineadas. Y cada vez que un nuevo papa era elegido, la lista era revisitada con ojos nuevos y expectantes. Cada lema, cada señal, parecía encajar de manera inquietantemente perfecta, manteniendo viva la llama de la esperanza y también la expectativa latente del temido juicio final. En un mundo que cambia más rápido que nunca, donde hoy tenemos inteligencia artificial, viajes espaciales y comunicación instantánea, ¿hay todavía espacio para una profecía medieval? Absolutamente. Los seres humanos seguimos buscando respuestas a las preguntas más antiguas. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La supervivencia de esta profecía demuestra que, en el fondo, seguimos teniendo hambre de comprender nuestro papel en la gran narrativa del universo, especialmente frente a crisis como la reciente pandemia y los nuevos conflictos que asoman en el horizonte. Y aquí, una vez más, la figura del Papa Francisco cobra un peso enorme. Su muerte parece cerrar un ciclo casi místico, un punto de inflexión que nos obliga a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestra verdadera fe. Estamos viviendo un momento que entrelaza pasado, presente y futuro en un hilo delicado, donde lo antiguo y lo moderno se fusionan y donde las viejas advertencias adquieren nuevos significados. Cualesquiera que sean tus creencias personales, hay algo innegable. Atravesar casi 9 siglos y mantener viva una profecía, sin perder su fuerza simbólica, es algo sencillamente asombroso. Y ahora, frente a tantos signos, nos queda a cada uno de nosotros hacernos la pregunta definitiva: ¿estamos realmente preparados para lo que viene? Es con esta reflexión que cerramos los temas principales, pero créeme,
Nuestro viaje apenas ha comenzado.